Conducir de noche siempre tiene un precio que pocos pueden imaginar. Soy Gustavo, taxista desde hace más de una década, y hay noches en las que la ciudad parece suspenderse, vacía y silenciosa, dejándome solo con mis pensamientos y con algo que no pertenece a este mundo. Lo que viví en esas horas de soledad cambió mi manera de mirar el espejo retrovisor para siempre, porque aprendí que algunos pasajeros no están entre los vivos. Era una madrugada de lluvia fina. Las luces de la calle se reflejaban en el asfalto mojado como si la ciudad sangrara a colores apagados. Recogí a un primer pasajero, alguien que apareció en la vereda sin levantar la mano, con un abrigo antiguo y un aire extraño que helaba la cabina del taxi. Cuando subió, el interior se volvió más frío de lo que la noche misma podía causar. Su olor era a tierra mojada y polvo antiguo, y al mirar el espejo retrovisor, descubrí que su reflejo no existía. Sentí un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los pies. El viaje se transformó en un espacio donde el tiempo parecía estirarse y doblarse sobre sí mismo. Las calles se alargaban más de lo normal. Los faroles proyectaban sombras que no correspondían a ningún objeto, y cada giro del volante parecía abrir un espacio vacío detrás de mí. La radio comenzó a emitir estática entrecortada, mezclada con susurros que no lograba descifrar, como si alguien más hablara desde el asiento trasero. Intenté concentrarme en la carretera, pero sentí movimientos leves, imperceptibles, como si alguien respirara justo detrás de mi hombro. En la segunda noche, recogí a un niño solo, con ojos demasiado profundos para su edad y un aire que parecía arrastrar tristeza de otras vidas. Me pidió ir a un callejón cercano a un cementerio antiguo. Mientras conducía, el niño murmuraba palabras a alguien que yo no podía ver, y el asiento trasero parecía vibrar con cada sílaba, expandiéndose y contrayéndose como si habitara allí algo más que su presencia. Mirar por el espejo era un riesgo. A veces creía ver una sombra traslúcida junto a él, desapareciendo en un parpadeo. La tercera noche fue la más aterradora. Un anciano subió con bastón y mirada de siglos, pidiendo ir a un lugar que no existía en los mapas. La niebla se cerró alrededor del taxi, oscura y espesa, y por el espejo vi figuras flotando detrás del coche, sombras que no tocaban el suelo, cruzando entre faroles y postes de luz sin hacer ruido. Cada curva del camino hacía que mi corazón golpeara el volante, y cada sonido, desde el roce de la lluvia hasta un crujido del chasis, parecía amplificado por presencias invisibles. Si llegaste hasta aquí, debes saber que lo que estás a punto de escuchar no es ficción. En los próximos relatos te contaré cómo algunos pasajeros subieron a mi taxi y nunca pertenecieron al mundo de los vivos. Sus experiencias me hicieron cuestionar todo lo que creía real. Si quieres sobrevivir a estas historias, suscríbete, dale like y comenta tu ciudad y país, porque cuando la noche cae, nunca sabes quién puede tomar asiento en tu taxi. Esa noche comenzó como tantas otras. La lluvia golpeaba el techo del taxi en un ritmo constante. Las calles vacías reflejaban las luces amarillas de los faroles, y yo, Gustavo, intentaba mantener los ojos abiertos mientras avanzaba por avenidas silenciosas. Cerca de la medianoche recibí un pedido desde un barrio antiguo y poco transitado. Al llegar, vi a una mujer de pie bajo la lluvia, con un abrigo gris que parecía absorber la luz de los faroles. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si midiera cada paso antes de acercarse. Cuando abrió la puerta y subió, el aire dentro del taxi se volvió frío de manera inmediata. Intenté hablar, preguntar a dónde quería ir, pero la mujer solo me miraba en silencio. No podía ver sus ojos con claridad. La capucha del abrigo cubría gran parte de su rostro y aún así sentía su mirada clavada en mí, profunda y penetrante. El motor rugió. Las ruedas giraron sobre el pavimento mojado, pero dentro del vehículo todo parecía detenerse. La lluvia no golpeaba las ventanas, el tiempo parecía dilatarse, y cada sonido se amplificaba como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Al iniciar el trayecto noté algo imposible. Su reflejo en el espejo retrovisor era borroso, difuso, y por momentos parecía desvanecerse.
Mi respiración se volvió más rápida y el corazón me latía con fuerza mientras las calles desiertas se alargaban más allá de lo normal. Cada giro del volante hacía que tuviera la sensación de que el asiento trasero se expandía, como si algo más estuviera ahí, invisible, pero presente, respirando con ella sin ser visto. Intenté convencerme de que era cansancio, que la noche y la lluvia jugaban con mi percepción, pero la sensación de frío y presión en el aire era demasiado real. La mujer finalmente habló, con voz suave, casi susurrante. No mires por el espejo. Lo hice de todos modos. Apenas giré los ojos y vi algo que no debería existir. Un contorno apenas visible de otra figura, más pequeña, detrás de ella. No tenía color, no tenía forma clara, solo estaba ahí, flotando entre las sombras y la neblina dentro del taxi. Retrocedí el cuerpo, tratando de ignorarlo, pero el escalofrío recorrió mi columna vertebral como una descarga eléctrica. Cada segundo parecía eterno, cada instante cargado de un terror silencioso que no podía describir. Mientras avanzábamos, el GPS falló. La pantalla titilaba y mostraba rutas que no existían. La mujer me indicó una calle que no aparecía en ningún mapa moderno. Un callejón antiguo con adoquines desgastados y faroles apagados. Al doblar, el taxi pareció ralentizarse, como si el asfalto resistiera el paso. Intenté mantener la calma y el motor constante, pero sentía que la presión en el asiento trasero aumentaba, que había algo más que respiraba, que observaba, que se movía junto a ella sin ser visto. Al llegar a la dirección, una casa antigua de madera, la mujer simplemente se levantó y se dirigió hacia la puerta, dejando el taxi intacto, pero con una sensación de vacío imposible de describir. Revisé el asiento y encontré una pequeña mancha de humedad en la tapicería, apenas visible, como si alguien hubiera dejado una huella mojada y luego desaparecido. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco, que resonó en la cabina, y un olor a tierra y humedad permaneció en el aire por minutos. Esa fue apenas la primera de muchas noches que me hicieron cuestionar mi cordura. Desde entonces, cada vez que levanto a un pasajero en barrios antiguos, reviso el asiento trasero con cuidado. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido se vuelve significativo. A veces creo escuchar pasos detrás de mí, aunque nadie subió al taxi. Otras, siento un susurro leve como si alguien estuviera hablándome desde un lugar que no existe. Semanas después, revisando las grabaciones de la cámara interna, vi algo que me heló la sangre. Por un breve instante, el asiento trasero mostró el contorno difuso de la mujer, y detrás de ella, la figura pequeña que había visto en el espejo retrovisor. En ningún momento subió nadie más. Nadie dejó rastro, pero la grabación lo mostraba. Intenté borrar los archivos, pero cada intento fallaba. La imagen permanecía, como un recuerdo indeleble que se negaba a desaparecer. Desde esa noche, la sensación de ser observado se volvió constante. Cada pasajero nuevo me obliga a mirar 2 veces el asiento trasero, a revisar cada reflejo y cada sombra. Lo que vi aquella vez me enseñó algo que ningún manual de taxi enseña. Algunos pasajeros no necesitan boleto, porque no pertenecen al mundo de los vivos, y aún así, esperan ser llevados a destinos que no existen. Hoy comparto esta historia para advertir a quienes conducen de noche, y a quienes alguna vez suben a un taxi cuando la ciudad duerme. No todos los pasajeros están vivos. Y lo que ocurre en silencio, entre faroles apagados y calles vacías, puede perseguirte mucho después de cerrar la puerta y arrancar el motor. Esa madrugada empezó con un silencio pesado, como si la ciudad contuviera la respiración. Era un martes cualquiera para mí, Gustavo, pero algo en el aire me alertaba.
La calle estaba demasiado vacía. Las luces de los faroles parpadeaban de manera irregular, y la niebla cubría todo con un manto frío. Recibí un pedido para un trayecto largo hacia las afueras, y al llegar, un hombre de aspecto ordinario subió al taxi. Parecía normal, pero algo en su mirada, profunda y vacía, me hizo estremecer. No dijo palabra al principio, simplemente se sentó y miró el asiento trasero como si esperara algo allí. Conducirlo fue extraño desde el primer instante. Cada vez que giraba la cabeza para revisarlo parecía que el hombre no estaba realmente allí. Su reflejo en el espejo desaparecía por segundos, como si mi mente jugara conmigo, pero el aire frío que lo rodeaba era demasiado real, y el olor a humedad mezclado con algo indefinible me hizo sudar a pesar de la temperatura baja. Intenté concentrarme en la ruta, en el motor, en los faroles que iluminaban el asfalto, pero la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. A mitad de camino, noté un movimiento extraño en el asiento trasero. Una sombra pequeña se desplazaba con rapidez, apenas perceptible, como un niño invisible que jugaba a ser real. Intenté mirar con más cuidado, y juraría que los pliegues del tapizado se movieron como si alguien hubiera apoyado la mano. El pasajero mayor ni siquiera miró. Parecía ajeno a todo, como si esta presencia extraña fuera algo habitual. El miedo empezó a apoderarse de mí, y una tensión pesada llenó la cabina. El hombre finalmente habló, con voz suave y grave. No mires hacia atrás, ellos no esperan ser vistos. Lo hice de todos modos. Por el espejo vi claramente un niño espectral sentado junto a él, apenas visible, con ojos que reflejaban una luz inexistente. No parpadeaba, no respiraba, pero se movía, observando cada uno de mis gestos. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban sobre el volante mientras la carretera parecía estirarse interminablemente ante mí. Cada giro, cada curva intensificaba la sensación de que el asiento trasero estaba lleno de vida y de muerte. La radio comenzó a emitir estática mezclada con murmullos infantiles, casi inaudibles, que parecían repetir mi nombre. Intenté ignorarlo, convencerme de que era cansancio o mi imaginación, pero la sensación de presión aumentaba. El aire estaba más pesado, y podía sentir un contacto frío en la nuca, como una mano que nunca debería tocarme. Al llegar a una intersección abandonada, el hombre señaló hacia un callejón oscuro donde la niebla cubría todo. Dijo, «Aquí bajamos». Al frenar, giré para cobrar y descubrir que estaba solo, el asiento trasero vacío, el aire frío persistente, y la sensación de que alguien me observaba desde la sombra. Una pequeña huella húmeda apareció sobre la tapicería, perfecta, diminuta, como si un niño hubiera apoyado los dedos y desaparecido. Mi respiración era entrecortada y mi cuerpo temblaba mientras procesaba lo imposible que acababa de ocurrir. De regreso a la ciudad, revisé la cámara interna del taxi. La grabación mostraba al hombre subiendo y bajando, pero en un instante apenas perceptible, un niño espectral se sentó a su lado y desapareció antes de que llegáramos a la parada. Cada vez que lo veía, sentía la misma presión, el mismo escalofrío que me recorrió la columna vertebral esa noche. No había explicación lógica, ningún fallo técnico que pudiera justificarlo. Desde entonces, cada vez que un pasajero adulto se sienta frente a mí, reviso el asiento trasero con cuidado. Cada sombra, cada reflejo, cada movimiento me hace pensar en aquel niño que nunca vi salir. Los colegas me preguntan por qué miro tanto el espejo. No puedo explicar que algunos pasajeros no se ven, pero su presencia es tan real como la carretera bajo mis ruedas. He aprendido a reconocer las señales. Un cambio de temperatura súbito, un susurro imperceptible, una huella que aparece sin que nadie toque el tapizado. Son advertencias de que hay otros pasajeros, invisibles para todos menos para mí, esperando ser llevados a lugares que no existen. Esa noche me enseñó que algunos viajeros nunca se marchan del asiento trasero, y que el taxi es un puente entre mundos que no deberían cruzar. Ahora conduzco cada noche con el corazón alerta y la mirada fija en el espejo. Cada pequeño movimiento, cada sombra que no debería estar allí, me hace pensar en aquel niño que nunca vi salir. Y ya mientras la ciudad duerme, yo continúo conduciendo, consciente de que la siguiente aparición podría ser justo detrás de mí, esperando su turno para viajar otra vez. Era una de esas noches en que la ciudad parece vacía, con calles desiertas y faroles que parpadean entre la niebla. Yo, Gustavo, conducía despacio, con las manos firmes sobre el volante, atento a cualquier movimiento extraño.
Recibí un pedido desde una dirección que parecía sacada de otra época, una vieja estación abandonada en las afueras. Llegué y bajo la luz amarillenta de los faroles vi a un hombre mayor, vestido con ropa desgastada, sombrero y bastón. La manera en que se apoyaba en el andén parecía pedir ayuda, o algo más siniestro. Cuando abrió la puerta y subió, un olor a polvo y madera vieja llenó la cabina. Su mirada era intensa, y al mirar el espejo retrovisor, noté algo imposible. No había reflejo de su rostro. El aire dentro del taxi se volvió helado y cada sonido del motor parecía reverberar en la noche. Intenté iniciar la conversación, pero él solo susurró: «Llévame al final del camino». Su voz tenía un timbre antiguo, cargado de años que no correspondían con su apariencia física. A medida que avanzábamos, la carretera se transformaba. Las luces de los faroles parecían desvanecerse, y la neblina se espesaba alrededor del coche. Por el espejo retrovisor vi sombras que flotaban detrás de él, apenas perceptibles, moviéndose lentamente como si siguieran un ritmo propio. Cada curva que tomábamos hacía que mi corazón latiera con fuerza. La sensación de que el asiento trasero estaba ocupado por más de un pasajero era innegable. Intenté racionalizar la situación, pensando que la lluvia y la noche alteraban mi percepción. Pero algo en la postura del hombre me obligaba a mantener la mirada fija. De repente susurró algo que me heló la sangre. Algunas estaciones no desaparecen aunque las cierren. El escalofrío recorrió mi columna vertebral, y un peso invisible pareció sentarse a mi lado. Las ruedas del taxi avanzaban, pero el sonido sobre el asfalto desapareció momentáneamente, como si viajáramos sobre un terreno que no existía. Al doblar hacia un callejón que no estaba en ningún mapa, el hombre levantó el bastón y señaló el asiento trasero. Por un instante, vi la silueta de varias figuras, hombres, mujeres y niños, todos con ojos vacíos y vestidos de otras épocas, mirando hacia mí sin parpadear. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre bajó la mirada y suspiró, y en un parpadeo, las sombras desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. Cuando finalmente llegamos al destino, una plataforma polvorienta junto a rieles oxidados, el hombre simplemente se levantó y bajó del taxi. Su bastón golpeó el suelo con un eco extraño que resonó en la cabina, y el olor a tierra húmeda persistió. Giré para cobrar y el asiento trasero estaba vacío, pero sentí un peso en la nuca, como si alguien me observara desde la niebla. La sensación de frío no desapareció durante el resto del camino de regreso. Al revisar la grabación interna del taxi, lo que vi me dejó sin palabras. El hombre subió y bajó, pero entre los segundos de metraje aparecieron breves destellos de figuras detrás de él, pasajeros que nunca tocaban el suelo y que desaparecían al instante. Cada vez que veía la imagen, sentía la misma presión en el asiento trasero que esa noche, y un escalofrío recorría mi columna. Desde aquel día evito conducir cerca de la estación abandonada. Cada vez que paso por la zona, cambio de ruta sin mirar atrás. Pero a veces escucho un golpe zurdo, un crujido de madera vieja, o un susurro casi imperceptible, como si alguien quisiera que regresara. La memoria de esas presencias se ha convertido en parte de mí. El taxi ya no es solo un vehículo, sino un espacio donde los vivos y los muertos pueden encontrarse en silencio. Aprendí algo crucial esa noche. Algunos pasajeros no necesitan boleto, y algunos caminos permanecen abiertos para quienes ya no pertenecen a este mundo. Cada sombra que aparece, cada susurro en la radio, cada huella húmeda en el asiento trasero es una advertencia de que no todos los viajes terminan cuando la puerta se cierra. La carretera nocturna puede ser mortalmente silenciosa, pero nunca está vacía. Ahora conduzco con los sentidos alerta. Cada noche reviso el espejo retrovisor. Cada movimiento, cada sombra me recuerda que el taxi puede ser el último puente entre los mundos. Y aunque intento ignorarlo, sé que los pasajeros más aterradores que recogí nada más están entre los vivos, y que la próxima aparición podría estar esperando justo detrás de mí, en el asiento trasero. Desde aquella última noche, conducir de madrugada nunca ha sido lo mismo. Cada sombra que se refleja en el espejo retrovisor me hace contener la respiración.
Cada sonido extraño del motor me obliga a mirar detrás, y cada pasajero que sube despierta en mí la sospecha de que no está completamente vivo. El taxi ya no es solo un vehículo. Es un puente silencioso entre los mundos, un espacio donde los muertos pueden subir y viajar sin boleto. He aprendido que no todos los pasajeros se marchan cuando abres la puerta. Algunos permanecen, invisibles o parcialmente visibles, esperando recorrer rutas que nadie más puede ver. Los susurros, las huellas húmedas, las presencias que se sienten pero no se ven, son advertencias que me recuerdan que la línea entre lo real y lo sobrenatural es mucho más delgada de lo que creemos. Cada noche que conduzco es un recordatorio de que algunas historias no terminan, de que ciertos viajeros nunca se van y que los caminos más solitarios pueden ser los más peligrosos. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo. La próxima vez que tomes un taxi de noche, mira bien el asiento trasero. Podrías no estar solo. Y si alguna vez experimentaste algo parecido, suscríbete, dale like y comenta tu ciudad y país. Porque en la oscuridad de la noche, entre faroles apagados y calles desiertas, algunos pasajeros esperan su turno, y los más aterradores no están entre los vivos.